yo les quiero dar un mensaje de parte de Dios, una inquietud. Le preguntaba al Señor muchas cosas. Yo todo este tiempo le estaba preguntando al Señor muchas cosas. Y me dijo, esto es lo que le vas a decir a mi pueblo. Y quiere el Señor que recuerden esto. Y dígaselo al que tiene de su lado. No te vas a morir en el desierto. Dile, no te vas a quedar en el desierto. Tú vas a entrar, dile. Tú vas a entrar. Dígaselo con fe, tú vas a entrar. Le voy a hablar de algo que usted de repente va a pensar que yo lo inventé. Pero no es así. Vean, en el año 2007, la Organización Mundial de Turismo consideró, escuche esto, consideró el turismo espiritual. Turismo espiritual existe. No lo inventé yo. Lo consideró como el sector de mayor crecimiento en el mundo. Cuando yo leí esto, yo me aboqué a seguir leyendo y a buscar más, a saber en qué consiste, qué es lo que es esto. Y leí allí, ellos daban una explicación y decían que eso consistía en esa búsqueda que debían tener las personas debidamente guiadas por alguien a conocer ciertos lugares religiosos donde las personas se podían encontrar con sí mismos y podían recuperar la energía. Escúcheme bien esto. Recuperar su energía, recargar las pilas para luego regresar a hacer lo mismo que ellos ya tenían por costumbre hacer. En eso consiste el turismo espiritual. Como les digo, existe. ¿Cuántos sabían que eso existía? Y dentro de todo lo que leía, esto que le acabo de decir me llamaba la atención, porque, oye, eso no produce ningún cambio, y es porque es religión. El mayor patrocinante de eso es el Vaticano. Y cuando la gente va a un lugar o se le programa o entra dentro de toda esa programación buscando cualquier religión, no hace especificidad en alguna que se conozca, en cualquiera, la gente podía ir y va guiada por alguien y supuestamente llevaba una expectativa de encontrarse con él y de recuperar la energía para luego volver a su trabajo y a los quehaceres diarios que él tenía. Eso, cuando lo leí, dice, ¿y cuál es el cambio que se produce con esto? Porque realmente cuando tú haces turismo, tú vas a disfrutar, tú vas a satisfacer un deseo, parte de la carne, y quiero con esto no vaya a pensar que yo estoy en contra de que usted tome vacaciones, ¿okay? Sino que cuando tú vas a eso, pues ciertamente ocurre. Tú vas, pasas un rato o un tiempo, una semana, 15 días, no sé, en un lugar, de repente disfrutas de eso y regresas a seguir haciendo lo mismo que estabas acostumbrado a hacer. Cuando yo leí esto, yo lo llevé y lo apliqué a lo que ha hecho la iglesia y a lo que bíblicamente ocurre al pueblo de Dios. Nosotros no podemos convertirnos en turistas espirituales. Nosotros tenemos que ser completamente diferentes. Nosotros no podemos ir a un lugar a conocer algo o venir a la iglesia y conocer algo y pretender quedar de la misma manera, de la misma forma. Nosotros somos de los que cambiamos las cosas. Yo he enseñado acá que mi fe no niega una realidad, mi fe la cambia. Y en eso debemos nosotros estar basados. ¿Por qué digo esto? Porque hemos vivido estos 8 meses guardados por la pandemia, por lo que haya parecido que hayan declarado. Una cosa que va a estar allí siempre, que usted no lo va a poder evitar, porque es como la gripe, es una gripe.
y se le dio una magnitud de unas cosas que nosotros de repente huimos. Y esta pandemia nos mostró a nosotros la debilidad, la fragilidad que tenemos nosotros en nuestra fe. Como que como turistas vamos a un lugar en un momento determinado, nos recargamos allí las pilas y luego volvemos a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente. Y cuando vemos las circunstancias que están a nuestro alrededor, no somos capaces de cambiarlas, no somos capaces de luchar contra ellas, no somos capaces de salir adelante. Y parece que lo que tenemos o lo que hemos conocido, simple y llanamente lo guardamos en nuestra mente, pero nunca dejamos que bajara a nuestro corazón. Cuando baja nuestro corazón, nosotros lo podemos poner por obra, pero nos cuesta poder poner algo de esto por obra, lo cual indica que estamos carentes de una fe que verdaderamente pueda cambiar las realidades que nosotros estamos viviendo. Mucha gente en necesidad. Escuchamos constantemente el lamento de que la gente no tenía comida. Nosotros estuvimos acá, muchas oportunidades, a muchos le dimos comida, le hicimos llegar inclusive ropa y algunas otras cosas que le hicieron falta. En la medida en que nosotros pudimos, alcanzamos a esa cantidad de personas que consideramos pues que tenían la necesidad. Y cuando escuchabas de ellos, muchos de ellos, lo único que escuchabas era la queja. Porque puedo entender que alguien que no conoce a Cristo pueda estar pasando por una cosa como esta, pero alguien que conoce a Cristo no debería estar envuelto en una cosa como esta. No deberíamos negar lo que está ocurriendo. Tenemos a Job, por ejemplo, que él solía decir que no solamente íbamos a recibir lo bueno de Cristo, también lo malo, pero con todo y eso Job no pecaba, sino que se mantenía allí y al final fue prosperado en sobreabundancia. Y esto es típico del pueblo de Dios. Los primeros turistas espirituales fue el primer pueblo que salió o que sacaron de Egipto. Yo digo que ellos eran turistas en el desierto. A ellos no les faltaba nada. Dios cumplió su promesa, así como la cumple con nosotros, pero no nos damos cuenta. Si nosotros lucháramos como debe ser, ninguno tendría ni siquiera padecimiento. Pero a veces tenemos más el miedo de salir a la calle porque podemos contaminarnos que cualquier otra cosa. Puede pasarnos cualquier enfermedad, no solamente esto de la pandemia, puede pasar cualquier cosa. Y con eso no es que le incite a usted a retar a Dios en nada. Guarde, siempre dije, guarde usted la norma, cuídese usted también, pero deje el miedo. Podemos andar con ese temor por allí. El pueblo de Dios, pueblo de Israel, los judíos, como eran llamados, como eran conocidos para ese momento, piden, claman al Señor para salir de la esclavitud, los sacan de la esclavitud a través de Moisés. Y aquella gente estaba tan acostumbrada a algo que a pesar de que vio todas las maravillas que podía hacer el Señor, muy pocos creían en eso. Y la iglesia de hoy no es muy diferente. A pesar de todo lo que ven, a pesar de todo lo que han vivido, cuando les toca una situación, cuando les afecta algo de esto, lamentablemente nos quedamos en el aparato y no salimos a mostrar realmente lo que nosotros tenemos, ya sea en oración, haciendo, creyendo. No se puede conseguir esto, pero yo sé que Dios me lo va a dar. Este no tiene esto, pero yo sé que lo voy a conseguir. Hasta donde sé, ese Dios prometió a esa gente en ese momento que los iba a meter en una tierra prometida que fluía leche y miel. Y vieron 10 maravillas. Cuando Faraón no los quiso dejar salir, vieron el poder de Dios. Dios se manifestó y vino contra aquellos que le prohibían que salieran. Y habiendo visto ellos todas esas cosas, parece que eso no le cambiaba para nada. Eso no hizo nada en ese pueblo. Porque aún en el momento en que salieron, que Faraón los persiguió, cuando salieron en ese momento, en Éxodo 8, en Éxodo 12 comienza por allí, dice él, y le dice entonces, le reclama el pueblo a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ellos fueron los que clamaron que los sacaran. Y hemos venido a morir acá. Y es a veces como la gente se pregunta acá en la iglesia, ¿para qué me llevaron a la iglesia? ¿Para qué yo oro? ¿Para qué yo hago esto? Mira cómo estoy. ¿No entiendes
que es Cristo obrando en tu vida y que nadie más va a obrar sino Él en ti. Por tanto, eres tú el instrumento que Dios va a usar para salir adelante en todas estas cosas que se puedan presentar. Esta gente se quejó todo el tiempo, pero no le faltaba nada, como al turista, porque cuando tú pagas un viaje de estos guiado, dirigido con un guía espiritual o con el guía que te lleva a donde tú quieres ir, que conoce y te echa el cuento de todas aquellas cosas por donde vas a pasar, ellos van a procurar atenderte con todo. De repente tú vas ahí con gastos pagos y no te falta nada. Así salió ese pueblo, con gastos pagos, porque cuando salieron ricos, ¿o no? ¿No han leído la Biblia? Cuando salieron ricos. Dios mandó a que le dieran de todo, así que tenía, oye, todo lo que se le había acumulado durante 400 años, se lo pagaron. Siempre que Dios hace pasar al pueblo que sufre o que padece alguna situación que no le compete a ellos, pero que debido a que se aplica de forma general para todos y lo padecemos nosotros, Dios paga y da una recompensa. Cuando tú superas eso, entonces Dios viene con pago en sobreabundancia. Y una vez que nosotros que hemos vencido y hemos triunfado y estamos acá, estamos seguros que el pago y la recompensa viene. No pasaste esta pandemia en vano. Prepárate a recibirlo, porque Dios ciertamente va a hacer algo grande con cada uno de nosotros. Pero tenemos que saber a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. No podemos ser esos turistas espirituales que venimos a la iglesia a mirar, a gozarnos de lo que ocurre, de lo que oímos allí en un momento determinado, pero no hacemos nada con lo que aprendemos en la iglesia. Y no nos percatamos que somos traídos acá para ser enseñados en algo que cuando se presente la circunstancia, nosotros podamos y sepamos cómo salir adelante con todo eso que puede pasar. Ese pueblo había salido y observen ustedes qué es lo que comienza a ocurrir, y a veces nosotros somos afectados de esa misma manera. En el libro de Números, capítulo 11, versículos 4 y 5, allí dice lo siguiente: que aquel pueblo se había quejado, aquel pueblo se había rebelado inclusive contra Moisés y con todo lo que estaba ocurriendo, porque ellos estaban cansados, ellos estaban ya agotados. Ellos habían pagado un tour completo, un full day. Ellos habían pagado un full day, pero le faltaban las cosas y quería que se las diera. Y no habían visto al mismo Dios que le había salvado de todo eso. Cuando usted lee eso, mire, allí quiero que usted lo pueda ver atentamente, porque lo primero que ocurre allí es que los que están afuera, que no conocen a Cristo, te van a afectar, te van a contaminar. Y allí es donde nosotros deberíamos mostrar lo que nosotros conocemos para dejar de ser esos turistas espirituales. Vea lo que dice allí. Dice, y la gente extranjera. ¿Qué quiere decir eso? No eran del pueblo original, pero cuando ese pueblo salió con algunos que no eran también descendientes de Jacob. No eran descendientes de Abraham. Había gente extranjera, había gente. Cuando tú comienzas a escuchar allá afuera el demasiado queja, terminas quejándote. Terminas creyendo que eso es verdad. Sobre todo en las redes sociales terminamos nosotros aceptando que todo lo que publican allí es verdad. Pero no nos damos cuenta de nosotros cómo tenemos que detener eso. Hay algo que a veces no nos permite a nosotros observar con detenimiento nuestra conducta, nuestro comportamiento. Dice allí entonces, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Si volvieron a llorar, ¿qué hacían antes? Dígase lo que tiene a su lado, pues voy a aprovechar hoy que están llegando después de 8 meses. Dígaselo, deja de llorar. Cuando le falta algo, el turista siempre se va a quejar. No tengo, mira lo que está pasando, mira esto otro. Busque la orientación, busque un consejo y aplíquelo. Y eche fuera todo aquello que tiene que apartar. Volvieron a llorar. Es decir, era una cuerda de llorones los que estaban allí. Ay, Dios mío, el COVID me va a matar. No voy a ir, no salgo. Cuidado. Hermano, comienza a llover. Y cuando estés en la lista, el rayo te va a caer a ti. Tú no vas a saber cómo.
Yo le dije, cumpla la norma y todo lo que le están estableciendo, pero dejé el miedo. Entonces esta gente volvieron a llorar. Al juntarse con esto, ya habían superado eso, pero al juntarse con estos extranjeros que no conocían al Señor, estos les contaminaron con la queja y ellos volvieron a llorar. Volvieron a llorar y se quejaron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Yo quiero de eso que hacen los demás. Yo quiero de esto como viven los demás. Yo quiero disfrutar de eso. Pero a ti te han dicho, no que no vas a disfrutar de eso, sino que lo vas a tener de otra manera. No como ellos están acostumbrados a tenerlo. No como pasa con ellos. Entonces quisieron comer carne. ¿Y por qué quisieron comer carne? Veo el versículo siguiente. ¿Y qué nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Vea esa palabra. De balde. ¿Sabe lo que significa eso? Nos los daban por no hacer nada. Eso es lo que significa. Te lo daban gratis. ¿Qué crees tú que te lo daban gratis? ¿Por qué salió el pueblo o por qué quería que lo sacaran? Porque eran esclavos. Tenían una dura servidumbre. Pero cuando el deseo de tu carne se impone, se te olvida todo aquello que has aprendido, todo aquello que debes aplicar, todo aquello que debes conocer, todo aquello que debes usar para cambiar las circunstancias que tienes a tu alrededor. Y lo único que haces entonces es comenzar a exigir lo que la carne quiere. Son momentos de demostrar realmente que somos fortalecidos en el espíritu. Y solemos decir que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre. Y que las armas de nosotros inclusive no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Por lo tanto, es la palabra lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a levantar. Por eso comencé exigiéndole a ustedes que debían tener la fe suficiente para saber que pueden cambiar las circunstancias. Y algunos hemos estado por mucho tiempo acá en la iglesia y es poco lo que nosotros podemos aplicar como fe o llevarla a cabo, ejecutarla. Yo me alegro que todos estemos acá, pero quiero un pueblo, le he pedido al Señor y oro, un pueblo que se levante verdaderamente para hacer posible la palabra de Dios sobre la tierra y que no solamente consiste en que seas salvo, en que apartar el pecado y guardarte allí, consiste también en demostrar la gloria de Dios, el poder y la autoridad, aquellos que conoces, aquellos que sabes, aquellos que aprendes a hacer, aquellos con los que le puedes solucionar problemas a los demás, puedes resolver también los problemas tuyos y puedes prosperar haciendo eso que Dios dijo que tú podías hacer. No consiste simple y llanamente en hacer largas oraciones que a veces no valen de nada. A veces la mejor oración es la que no se proclama, sino que se lleva en el corazón y se ejecuta. Se lleva a cabo. Así que vemos acá a esta gente. ¿Qué era lo que anhelaban ellos? Comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Generación de ajo y cebolla. No creo que tú quieras que tus hijos se levanten de igual forma. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a ser ellos, a defenderse y a cambiar y a ser mejores que nosotros, no a depender de nosotros. Como tampoco puedo yo enseñarte aquí a que tú dependas de mí. Tú dependes de Cristo. Y es Cristo el que nos va a guiar y nos va a dirigir hacia donde nosotros tenemos que ir. Esta gente estaba cómoda. Esta gente estaba allí tranquila y no querían absolutamente nada, a pesar de que les habían dicho que tenían que entrar a la tierra prometida. Dice mi Biblia que Dios nos los llevó inclusive por el camino más corto, donde estaban los filisteos y donde estaba la guerra, la batalla, para que ellos no se arrepintieran y quisieran devolverse. Pero a pesar de todo eso, se querían devolver. Lea su Biblia y va a ver que varias veces dijeron, no, este Moisés está perdido, vamos a nombrar otro capitán y nos regresamos a Egipto. ¿Por qué? Porque tienen gente infiltrada dentro de todo esto. Y cuando se presentan este tipo de situaciones, cuando vemos la debilidad que puede tener alguien. Si de verdad nosotros hemos venido a la iglesia a buscar esa enseñanza, ese fortalecimiento espiritual que necesitamos para vencer las cosas que están delante y que se nos van a presentar. Porque Dios nunca dijo que nosotros lo íbamos a tener que luchar contra adversidades. Jesucristo dijo, imposible es.
que no vengan tropiezos, pero hay de aquel del que vengan los tropiezos. Más le vale que se ponga una piedra de molino al cuello y se lance al mar. Así que se van a generar situaciones. Por eso digo acá, yo no puedo mentirte y venir a decirte, no, se te acabaron los problemas porque conociste a Cristo. No, van a seguir los problemas, pero ahora vas a conocer la fortaleza que te va a hacer superar los problemas, que te va a hacer derribar los muros, que te va a hacer sobrepasar las situaciones, te va a hacer declarar la palabra. Cuando tú comiences a vivirla, vas a ver cómo se hace carne en ti. Cuando se haga carne en ti, nada podrá impedir que tú puedas avanzar. Los demonios te verán y sabrán, no te verán a ti como tal, verán al Espíritu, porque los demonios son espíritus, y verán al Espíritu Santo morando en ti, y antes de que te lleguen a tocar a ti, ellos huirán de ti, porque sabrán que el que va contigo es el poderoso de Israel, es el que levanta, es el que sana, es el que limpia y impide toda cosa contra ti. Ellos pueden ver la parte espiritual. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, así que hay que hacer que esa parte espiritual también se vea en nosotros. Porque esta gente estaba tan cómoda que cada vez que se le presentaba alguna situación, buscaban a alguien o pedían algo para ellos salvarse. Es más, Dios le promete algo que ellos, aunque saben que se lo pueden dar, ellos no están dispuestos a luchar por eso. Porque todos acá sabemos que podemos orar, podemos confiar en Cristo Jesús, podemos hacer cosas, podemos llamar al hermano, podemos llamar al pastor que nos apoye en oración y podemos sacar a los demonios afuera, ¿o no? Todos sabemos eso, pero a veces nosotros dentro de la comodidad queremos que otro sea el que ore por nosotros, porque no somos capaces de hacer eso. Como turistas, no, yo le pago a alguien para que alguien me haga las cosas. Dios había prometido que los iba a meter en una tierra prometida. Y le dijo a Moisés, mira, manda a cada uno de los jefes de las tribus a reconocer la tierra. Dice mi Biblia que los mandó como espías, los mandó a reconocer la tierra, que le dieran qué era lo que había allí. Y salieron. Y dice que pasaron allí 40 días recorriendo la tierra. Pasaron 40 días y no le pasó nada. Dice allí mi Biblia, en el capítulo 13 del libro de Números, dice allí mi Biblia, en el versículo 11, dice que en del valle de Escor, ellos tomaron un sarmiento de uva. Y aquel sarmiento, yo no sé si eran las uvas o era el racimo, siempre lo he dicho, no sé qué era lo que era grande, pero era tan grande que para que la Biblia señale que lo trajeron entre dos es porque hay algo específico de eso. La Biblia no te nombra una cosa sin que tenga algún sentido que nosotros tengamos que conocer. Así que dice allí que cortaron ese sarmiento y que lo trajeron entre dos. Y cuando vinieron ellos a darle el parte a Moisés de lo que había ocurrido, quiero que vea, porque esto ocurre, señores, en la iglesia y nosotros no nos damos cuenta. Reconocemos que eso es así, reconocemos que eso es verdad. Vea, el versículo 27 del libro de Números. Vea lo que dice allí cuando ellos vienen a traerle el parte a Moisés. Y le contaron a Moisés diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ellos pudieron verificar que lo que le había dicho Dios, eso era verdad. Pero usted sabe todo lo que viene después. No, yo voy a la iglesia y de verdad, allí habla Dios. Allí está el Espíritu. Oye, inclusive algunos hasta halagan y dicen, oye, de verdad ese pastor está ungido, dice cosas allí, oye, que son tremendas. Me genera eso una pregunta. ¿Cuántas de esas cosas tremendas que usted escucha, usted la pone por obra? Es para nosotros, yo me incluyo.
Porque muchas veces he leído cosas en la Biblia que me sorprenden de lo que está escrito allí y que de momento me llega la revelación, pero también me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces la pongo por obra? Por lo cual he concluido lo siguiente, que cada vez que se me revela algo es porque algo viene para mí. ¿Sabía usted eso? Cuando el Señor le da a conocer algo a usted, cuando el Señor permite que por medio de la predicación se le revele a usted la palabra, es porque usted lo va a usar en algo que pronto le va a venir. Y Dios lo prepara de antemano. A eso se le llama discernimiento. Solamente se lo da el Espíritu y no te das cuenta que es tu Espíritu el que recibiste, el que habita dentro de ti, haciéndote saber, dándote a conocer las cosas venideras. No lo sabes, no te percatas, pero tú no vienes acá ay, tremenda la, oye, sí, eso yo no lo sabía. Es para que te prepares. Es para que sepas que eso va a acontecer. Dios habla antes. La profecía está en la iglesia. No porque seamos profetas, sino porque el Espíritu se revela a quien lo necesita, a quien clama, a quien entiende, a quien sabe que algo va a acontecer. Para que cuando acontezca se levante el Espíritu que habita en ti y pueda derribar los muros, pueda quitar la enfermedad, pueda anticipar lo que va a pasar y no te afecte a ti. Estos sabían ciertamente que allí fluye leche y miel. Pero ustedes saben, vinieron y dijeron, pero allá hay gigantes. Vimos también allí gigantes. Esas ciudades son inconquistables, los muros son muy grandes, son muy gruesos. Tenemos que luchar contra todo eso. Dijeron, no vamos a poder con ellos, no vamos a poder hacer eso. ¿Para qué crees que te está revelando el Señor eso? ¿Para qué te permitió que conocieras eso? Para que verdaderamente tú pudieses verificar que lo que estás recibiendo aquí no es para turismo, no es para que lo conozcas, no es para que digas, yo fui a la iglesia, yo lo conocí un día, yo lo leí un día se me reveló. Es para que lo uses. No como los turistas que van y luego recargan las pilas para regresar a hacer lo mismo. Tú vienes acá para que lo que recibas, recargues esa energía para cambiar lo que te está pasando ahora mismo. Y para que ya no sigas más en la misma situación. Para que no sigamos haciendo lo mismo, para que no nos siga aconteciendo. Hasta ahora no has podido vencer, hasta ahora crees que Dios no ha estado contigo, ha estado siempre contigo, solo que no has sido obediente a las cosas de Dios. Has creído más en la necesidad que tú tienes, porque este pueblo lo que hacía era eso. Pensaban, ay, nos van a matar. Por esa razón Josué y Caleb son los únicos que entran. ¿Usted cree que la incredulidad está nada más para con ellos? Pasaron todos esos años, siguieron adelante ellos. Y un día vino Jesús a la tierra. Un día viniste a la iglesia. Un día recibiste el Espíritu. No aprendemos ni siquiera a aceptar que la muerte es parte de la vida. Suena extraño, ¿verdad? Pero hay algunos que para el Señor tenerlos en su presencia se lo tiene que llevar. Pero nosotros no queremos que eso ocurra. ¿Aló? ¿Están aquí? Y por eso tenemos miedo. Pablo decía, pedía a la muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Tú no puedes matar al que ya murió. Jesús es el único ser sobre la tierra que conoce o que conocía lo que iba a acontecer el día siguiente. Y a pesar de eso, era regido por la palabra de Dios. Así como este pueblo, vino Jesús acá a hablarle directamente a un pueblo de lo que se le había escrito y a demostrar que lo que había acontecido y lo que habían dicho los profetas era verdad.
Así que cuando Jesús cumple 30 años, de acuerdo con la costumbre y la ley que tenían en aquel momento, nadie podía convertirse en un maestro sino después de los 30 años. Así que Jesús espera pacientemente cumplir los 30 años. Y cumplido los 30 años, el día siguiente sabía que tenía que ir al Jordán para ser bautizado por su primo. Fue bautizado, sabía que lo que iba a acontecer y pasa todo aquello. Comienza un ministerio y escoge a 12. Los 12 están caminando con él. Los está enseñando. Están yendo a la iglesia. Están siendo entrenados. Están siendo preparados. Y les va advirtiendo, les va diciendo, si a mí me persiguieran ustedes también. Van a acontecer todas estas cosas. Tienes que estar preparado para esto. Esto te lo voy a enseñar para que cuando vengan estas cosas tu corazón no se turbe. Para que tengas paz, para que sepas qué es lo que vas a hacer. Para que no solo lo tengas por conocimiento, que no sea como los escribas y los fariseos, que conocen toda la ley, pero nada de eso ellos aplican en su vida, ni tampoco hacen que eso se cumpla en los demás, sino que se los imponen. Por eso Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Porque Jesús practicaba aquello que decía, lo ponía por obra. Así que como ese pueblo que salió, escoge también a toda esta gente, a los 12 que tiene allí. Y dice en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 14, del 1 al 6, hay algo allí que vamos a estar leyendo. Y lo primero que le dice Jesús es quizás para que no cometan el mismo error de aquellos que salieron de Egipto, aquellos que eran esclavos y que habiendo sido libres, nunca supieron que eran libres. Lo primero que tú debes saber cuando recibes al Espíritu Santo es que eres libre. ¿Me está escuchando? Lo primero que tienes que saber cuando recibes a Jesús es que recibes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene para darte libertad de todo cautiverio. Porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y si no eres libre, ahí hay otra cosa, pero el Espíritu Santo no. Así que Jesús no quería que esta gente siguiera caminando con la mentalidad de esclavitud. Y cuando vienes a la iglesia, se requiere que tú no seas esclavo de un sistema que te hace pasar por una iglesia a cumplir como un culto. Quiere el cambio. Quiere que tú lo apliques afuera. Quiere que se vea la gloria de Dios cuando se manifiestan estas circunstancias. Cuando viene pandemia o cualquier otra cosa que se presente, nosotros podamos entender que somos el factor de cambio de esa sociedad. Que no tenemos miedo a nada. Que sabemos dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente nos ocupamos más a veces de estar viendo cuál es el fallo del hermano o cuál es el error que cometió para entonces nosotros decir y citar la palabra y aplicársela, cuando deberíamos aplicarnos la palabra a nosotros mismos. Jesús está allí y lo primero que le dice, lo primero que cita Jesús para sus discípulos es lo siguiente. Dice, no se turbe vuestro corazón. Dígase lo que tiene de su lado, no te turbes. No te turbes por lo que oyes. Deja que el corazón escuche. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque ellos creían en Dios, los que estaban con Jesús. Pero si Jesús estuviese sentado al lado tuyo, mira el que tienes ahí a tu lado. ¿Crees en Él? ¿Verdad, chicos? Sí, cómo no. No te conozco yo a ti. ¿Verdad que le diría eso, verdad? Usted no estaría convencido pero que Jesús se suelta aquí con algo, señores, que no lo ha dicho nunca nadie. Hasta el presente tampoco. Solo repetimos nosotros lo que dijo Jesús. Tan poderoso es
que no nos damos cuenta por eso mismo que le acabo de decir. Mire el que tiene a su lado y dígame si de verdad usted le creería si él le dijera, cree en mí. Ahora, más aún lo que sigue, vea. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo diría, dice, lo haría saber. Yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo vivo en un rancho. ¿A dónde me estás llevando tú, pastor? Y es más, si ve el que tiene al lado de repente dice, tú eres más limpio que yo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Lo dijo Jesús. Vendrá otra vez. Téngalo por certeza. Vendrá otra vez. Y mire lo que dice. Y os tomaré de mí mismo. Os tomaré de mí mismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dice, os tomaré de mí mismo. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. La iglesia es aquella que oyendo la palabra de Dios la pone por obra. La iglesia es aquella que puede evidenciar la gloria y el poder de Dios en sus vidas. La iglesia es aquella que genera cambio. La iglesia es aquella que siempre va adelante. La iglesia es aquella que está produciendo cambios en una sociedad donde habitamos a fin de que cada día esa sociedad se parezca más al reino de los cielos. Vendré y os tomaré de mí mismo. 1 Corintios capítulo 12 versículo 27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia en Cristo Jesús. Así que lo que él está diciendo allí, yo voy a venir por los que son la iglesia. Por aquellos que de verdad están obedeciendo la palabra y la están poniendo por obra. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde Cristo esté, también vamos a estar nosotros. Donde Cristo esté, también vamos a estar nosotros. Eso nos hace diferentes a los turistas espirituales, porque ellos van, reciben algo y regresan ¿a dónde? ¿Dónde les dije que regresaban? A hacer lo mismo, a quedarse en el mismo lugar. Nosotros no, nosotros vamos a estar con Jesús. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. ¿Sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Observe, porque esto suele ocurrir con los que son turistas en la iglesia. Dice el versículo 5, entonces le dijo Tomasito. Tomasito es el mismo que en el capítulo 11, cuando lo mandaron a buscar a Jesús para que hiciera algo, porque Lázaro se estaba muriendo y se murió, dice, vámonos a Betania de nuevo. Y es el mismo Tomás, llamado el Dídimo, quien dice, oye Señor, te viniste de allá y allá nos estaban apedreando. Vamos, y te quieres volver a ir para allá otra vez. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, yo no voy más para allá? Allá me voltearon los ojos. Allá no me abrazaron. Allá, oye, entró el pastor y no me abrazó, no me dio la mano. No, yo no voy más para allá. Te echaron piedra allá, Señor. Y tú te vas a regresar para allá. Y dice Jesús con toda la autoridad, dice, sí, es necesario que volvamos porque hay que levantar a nuestro hermano Lázaro.
Hay que levantar la iglesia. Tienes que levantar a tu mamá, tienes que levantar a tu papá, tienes que levantar a tu hermano, tienes que levantar a tu vecino, tienes que levantar a aquellos a quien le ha dado la palabra y que todavía no creen en Cristo Jesús. Tienes que saber que hay algo más que le tienes que dar todavía a ellos, que aunque estén muertos, tú ores por ellos y ellos van a resucitar en el nombre de Jesús. Él diría en ese mismo momento: bueno, vámonos también nosotros para que nos maten junto con él. Tomasito. Y ese Tomasito es el que tiene 3 años caminando, 3 años y medio caminando con Jesús, porque eso se lo dijo Jesús el día antes de morir. El día antes de morir. Jesús sabía que lo iban a crucificar el día viernes. El día jueves estaba cenando con esta gente y ellos estaban turbados porque Jesús, dentro de todas las cosas que le estaban diciendo, Jesús viene y le dice en el capítulo 13, comienza diciéndole: uno de vosotros me va a entregar. Oye, ellos no dudaban entre ellos, pero uno de vosotros me va a entregar. ¿Y por qué no te has dado cuenta? Porque hasta ahora lo único que has hecho es recibir nada más, engordar y no hacer más nada. Él comenzó a decirle todo eso y le dijo lo que iba a pasar, que le dijo que iba a ser entregado. En ese momento inclusive compartió la cena con ellos. Le había dicho a Pedro inclusive: no, olvídate de eso, tú me vas a negar también. Y viene Tomás y le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús viene cumpliendo profecía tras profecía. Saben que Jesús tiene que volver. Saben porque Jesús tiene que haberle revelado la palabra. O al menos tenía que haberle hablado. Pero ellos estaban con Jesús y lo único que pensaban es: oye, si este hombre se va, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Oye, si cierran la iglesia, ¿y ahora qué hacemos? ¿No oramos, no hablamos, no predicamos, no hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Así pasaba esta gente, así que no se extrañe que a usted le pueda pasar o nos pase a cualquiera de nosotros. Pero ahí estaba Tomás, lleno de la incredulidad, lleno de todo eso que siempre le caracterizó. Él es el mismo que luego diría más adelante: no, si no meto la mano en el costado del Señor, no creeré que es Él. Fíjate, aquí viene y dice: Señor, no sabemos a dónde vas y no conocemos el camino. Pues, no, ¿cómo podemos saber el camino nosotros? ¿Cómo es que nosotros no sabemos el camino? ¿Por qué nosotros no sabemos cuál es el camino? ¿Por qué cuando se presenta alguna circunstancia tú no sabes cómo responder? Si aquí se te ha dicho, se te ha enseñado. Sin embargo, tenemos esa situación y Jesús da la respuesta más contundente que puede haber. Ninguno de los líderes que son conocidos en el aspecto religioso ha dado una declaración como esa. Buda dijo, primero vea la respuesta de Jesús. Jesús le dice, del versículo 6, que todo el mundo lo conoce, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La segunda parte de ese versículo daría pie para otro más que le preguntaría a Jesús. Pero observe lo siguiente: Buda dijo que tenían que buscar el camino y la verdad, pero nunca dijo que él era el camino o que él era la verdad. El Dalai Lama inclusive ha declarado que la gente tiene que buscar la verdad y que hay un camino para llegar a la verdad. Los otros religiosos dicen que todos los caminos conducen al cielo, pero Jesús le pone orden a esto. Y Jesús dice: yo soy el camino, no que es un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tamaña declaración, simple, sencillo. Conocemos el versículo, pero no nos damos cuenta de la magnitud de lo que le está diciendo a la gente en la iglesia. Para que tú lo apliques, para que tú sepas, para que tú no seas solamente un conocedor de algo más, sino puedas aplicarlo en tu vida.
Así que él declara esto y se lo dice a Tomás acá. Yo soy el camino. Tú has caminado conmigo. Yo soy el Hijo. Yo soy el Padre. Yo soy el que sabe. ¿Qué es lo que tienes que hacer para encontrar o estar donde yo sé que deben estar, para esa morada que yo voy a preparar? Imitarme a mí. No rehusó en ningún momento enfrentarse a los fariseos. Siempre le dio una respuesta. Siempre tenía la palabra. Siempre estaba el Espíritu con él. Siempre que era atacado, Jesús resolvía. Jesús se salía. No le afectaba en nada. Sino cuando él sabía o cuando él tenía que pasar por algo, solo así lo aceptaba. Si Dios se lo ordenaba. Del resto, nadie podía hacerle nada a Jesús. No sé si usted se ha dado cuenta, pero el único padecimiento de Jesús es en la cruz. Del resto no pasa por ninguna otra circunstancia. A pesar de que lo querían matar, que se querían levantar contra él, que le querían hacer daño, que nada, no le hicieron absolutamente nada. Porque alguien que aprende, que alguien que conoce, sabe cómo va a usar lo que conoce. Cuando Satanás inclusive lo tentó, Jesús respondió con la palabra. Supo cuál palabra conocer o usar en el momento de responderle a Satanás. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y cuando Satanás le citó el Salmo 91, también Jesús supo qué era lo que le iba a responder. Porque Satanás conoce mejor la palabra, mejor que tú y mejor que yo. Y la va a aplicar cuantas veces le dé la gana. Y mucha gente es atraída justamente por eso. Así que nosotros no podemos simple y llanamente estar aquí y oír, y luego de que nos vamos de acá, no aplicar lo que estamos escuchando. Eso tiene que hacerse carne en nosotros. Juan 1 dice que en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando usted lee más adelante, dice, vea lo siguiente, dice en el versículo 14, dice que ese verbo vino a hacerse carne. Vino a hacerse carne. Le decía entonces que la segunda parte de ese versículo 6 le da pie para el que luego le preguntaría. Entonces sería Felipe. Felipe, que está allí también junto con los demás, escucha aquello y le pregunta entonces a Jesús. O le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. En el peor de los casos, ¿el Hijo no tenía el mismo poder que tenía el Padre? Pero no, hermano, tu oración no funciona. Tu oración no. Tiene que ser la oración del pastor. Así como mi oración tampoco funciona, sino que tiene que ser la oración del líder y la oración del pastor. Usted tiene el mismo espíritu que tengo yo. Así que tiene el mismo poder. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La comunión, el acercarse a Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Felipe, tanto tiempo tienes caminando conmigo, tanto tiempo tienes viniendo a la iglesia, tanto tiempo tienes que conoces de Jesús. ¿Y tú no conoces al Padre? ¿O acaso no sabes que el Padre es en mí y yo soy en el Padre? ¿Que el Padre y yo uno solo somos? ¿No te he enseñado eso? ¿No conoces eso o simple y llanamente eres un turista que viene a conocer algunas cosas pero que luego no sabe cómo aplicarlas? Juan 1:18. Juan 1:18 dice allí lo siguiente: a Dios nadie jamás le ha visto. Pastor, ¿y entonces? ¿Cómo es eso? A Dios nadie le ha visto, termine de leerlo. Pero su Hijo, el unigénito, lo ha dado a conocer. ¿Por quién conocemos al Padre? Por Jesús. Y eran sus discípulos que estaban allí. Así que no se juzgue o no juzguemos a ninguno. Oye, pues tú eres incrédulo, tú eres ignorante. No, estos caminaron 3 años con el Señor. 3 años y medio.
un día antes, la noche antes de morir Jesús, todavía no sabía que el Padre estaba con Jesús. Y seguimos leyendo en Juan 14. Y va a ver usted allí todo lo que declara Jesús. Juan 14. El siguiente, 9. Prepárate para esto. Dile que tiene ahí de tu lado. Ahora viene lo bueno. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Conoce usted a Jesús? ¿Conoce al Espíritu Santo? Posiblemente usted tiene, mire, vea, antes de entrar acá, conversaba con el pastor Luis y él me decía algo que yo comparto a plenitud. Posiblemente usted conoce más de pecado y salvación que de lo que quiere hacer Jesús en su vida. Porque parece que el evangelio es nada más de condenación de los pecados que puedes cometer, sabiendo que Jesús se los llevó y que te los puede perdonar. Pero vea lo que él dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Y cómo vas a conocer al Padre si vives más tiempo ocupado en prohibir cosas por pecado y de no hacer cosas porque puedes perder la salvación, que procurar tu propia vida como tal y la relación que debes tener con Jesús? No se conoce al Padre si no es por la intimidad. No se conoce al Padre a veces si no es por los errores que nosotros cometemos. Sorpréndase de eso. Pero cuando cometemos los errores, entonces nosotros nos damos cuenta que necesitamos de alguien más poderoso, más sabio que nosotros, que nos guíe y nos dirija para no volver a cometer esos errores. Porque si no, los voy a seguir cometiendo. Por eso, el que lo da a conocer es Jesús. La deidad del Padre, vuelvo a Juan 1, entonces Juan 1 le dice que Él es el verbo. Y ese verbo era con Dios. Dice mi Biblia allí en Juan 1, en Él estaba la vida. Él era la vida, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si Él resplandece contra ti, nada se puede levantar. Y lo que recibes aquí lo puedes aplicar, porque ya lo vas a entender, porque te he insistido en eso. En Juan 14, una vez más, Juan 14, vas a entender entonces qué es lo que quiere Jesús que conozcamos nosotros. El 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? Y esto, señores, es lo que me ha dicho el Señor, que yo debo aprender. No que ustedes, porque yo soy seguro que ustedes tienen una gran fe. Digo, esto es lo que tú tienes que aprender, pastorcito. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cuántos Felipe hay aquí? ¿Vino Felipe? No. Ok. Grábasela para Felipe. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace. Observe, la palabra, vea lo que dice Jesús, la palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, ¿qué es lo que hace el Padre? Habla. ¿Qué es lo que hace el Padre? Hace la obra. Jesús declara la palabra y la obra está. Yo hago algo acá en la tierra, Dios hace algo en el cielo. Si yo lo declaro acá conforme a la voluntad de Dios, Dios hará algo en los cielos. Así que lo que pidas acá en esta tierra, Dios estará dispuesto si tú lo conoces y si sabes quién es, para que no seas más turista en la iglesia, sino que seas un hacedor de la palabra. Hacemos algo en esta tierra, Dios hace algo en los cielos. Pero hay que creer. Dígase lo que tiene a su lado. Tienes que creer.
Mantenga eso allí, porque si no, simple y llanamente, somos como turistas que vamos a todo lugar, a cualquier evento, a cualquier situación, y nosotros lo vemos nada más, vemos qué ocurre, vemos qué pasa, pero nuestra vida no hace nada. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si tú no crees que el Padre habita en mí, al menos cree lo que yo he hecho. ¿Por qué le decía eso? ¿Se acuerda de Juan 9? Cuando ese ciego, el ciego de Juan 9, que él declara y él dice, hasta donde yo sé, el hombre tenía 40 años, no era ningún muchacho. Hasta donde yo sé, desde que dijera mi papá, desde que el mundo es mundo, nadie había sido sanado siendo ciego y que hubiese nacido como ciego. Así que el que hace estas cosas, oye, tiene que venir de Dios, dice ese ciego. Porque no hay nadie que pueda hacer tal cosa. No, ese hombre es pecador. A mí no me importa que sea pecador. Lo único que te puedo decir es que Dios no oye a los pecadores. Pero a mí me sanó. Me sanó. ¿Por qué? Porque Él tiene la palabra y el Padre hace la obra. Tú das la palabra y el Padre hace la obra. El que cree, el Padre le hará la obra en el nombre de Jesús. Y entonces crees por las obras porque sabes que el hombre común y corriente no es el que hace las obras. Así que el milagro que tú recibes aquí no lo hago yo o no lo hace ninguno, lo hace Dios. Él es el que hace. En su inmensa misericordia, Él es el que hace todas las cosas. La gloria es del Señor. El 12, vea. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores las hará. De cierto te digo. Este versículo nosotros lo aislamos, pero no vemos el contexto. ¿De dónde viene? ¿Por qué está diciendo Jesús esto? Y lo que te está diciendo es, tienes que creer. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará. Y aún mayores las hará. ¿Por qué dice Jesús eso? Vea el 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Yo no sé si usted se está dando cuenta de cómo está hablando Jesús. Vea, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, Él es el mismo Padre. Y si tú tienes esa certeza, tú no tienes por qué estar padeciendo. Tú no tienes por qué estar en esta situación. Tú no tienes por qué regresarte a lo mismo. Tú tienes, hay un poder que obra en ti. No que tú tengas el poder. Hay un poder que obra en ti. Para que el Padre sea, lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y nosotros también no somos hijos del Altísimo. Entonces todo lo que ocurra en nuestra vida será para gloria del Dios viviente, del que vive para siempre. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos dejarán de ser turistas para levantarse y hacer la gran obra del Dios Todopoderoso? Y ahora viene el regalito. Dígaselo al que tiene de eso. Viene el regalito. El versículo 14 dice el Señor: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres, yo lo haré. Si algo pidieres, yo lo haré. Porque yo voy al Padre, dice Jesús. Yo soy en Él, Él es en mí. Si algo pidieres, yo lo haré. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir?
con fe lo que pidiere, yo lo haré. Con fe lo que pidieres, yo lo haré. Es tiempo de abrir el corazón y no pedir con la mente, sino pedir con el corazón. Porque Juan es el mismo que nos señala a nosotros en primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y él dice algo sumamente poderoso. Dígale que tiene a su lado, esto es poderoso. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que las cosas que hemos pedido están hechas en el nombre de Jesús. ¿Qué vas a pedir hoy? Sabemos que Él te oye. Él no oye a pecadores, Él no escucha a cualquiera. Pero si tú le pides y reconoces que Él es en ti y Él es en el Padre, todo lo que pidieres te será hecho en el nombre de Jesús. No más turismo, vamos a realidad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Será que alguien puede creer? ¿Alguien puede darle ese amén al Señor? ¿Alguien puede darle gloria al Señor en esta hora? Él es. Y si Él es, nosotros somos. Nosotros podemos cambiar las cosas. Nosotros tenemos dentro de nosotros un poder que nos trae un convencimiento. Es el Espíritu hablando, es el Espíritu manifestando, es el Espíritu poniendo por obra lo que la palabra del Padre dice. ¿Cuántos podemos creer nosotros que podemos cambiar las cosas? Ahora, ¿cuánta confianza tenemos nosotros? Hebreos 10:35 dice que no perdamos nuestra confianza, porque nos es necesario la paciencia para que, habiendo esperado lo que nosotros habíamos pedido, nosotros sepamos que lo tenemos. Un poco más dice, y el que ha de venir vendrá, pero si retrocedieres, no agradará a vuestra alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que prevalecemos, de los que permanecemos, de los que seguimos adelante para salvación de nuestra alma y para lucha, para tener todo lo que necesitamos, para estar seguros de que un día como hoy nos levantamos, volvimos a congregarnos para no volver a ser la misma iglesia que éramos antes, sino una iglesia poderosa, una iglesia que ora y la tierra tiembla, una iglesia que sale a predicar el evangelio con su santa manera de vivir en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Alguien puede creer tal cosa? Usted es lleno aquí y se va a ir a vaciar allá afuera con su vida, con los suyos, con lo que usted hace. Le van a llamar loco. Y quizás lo van a querer aturdir con toda esa persecución que le van a establecer. Tú estás loco, eso no puede ser. Tú no te das cuenta de que eso, mira, el dólar está volando. Siguen haciendo las cosas salen mal, Yo he seguido aquí, estoy acá y voy a seguir aquí. Y le sigo creyendo al Señor. Y siempre he dicho, esta obra todavía no termina. Porque hasta donde yo sé, el Señor no me ha dicho a mí eso, sino que la voy a ver. Así que tengo la certeza de eso. Usted se va a llenar aquí y a pesar de todas las situaciones, una vez más le digo, usted no quedará tendido en el desierto como quedaron aquellos. Los turistas se mueren en el desierto, pero los que no pasan a la tierra prometida y ellos van a ser llenos para luego derramar esa bendición.